Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 4. Y dice: las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Si no conoces la historia bíblica de Samuel, el primer libro de Samuel tiene 2 libros. Samuel, su mamá se llamaba Ana y ella no podía tener hijos. Ella va al tabernáculo que estaba en un lugar que se llama Silo. Y ella empieza a orar desesperadamente. Y Elí era el juez o el profeta, el sacerdote del lugar, del tabernáculo. Y lo que sucedía era que ya estaba avanzado de edad. Los hijos de él eran malos, se robaban la comida de los sacrificios y hacían cosas que no debían hacer. Básicamente el sacerdocio de él estaba en decaída. Y Ana no podía tener hijos. Ana va y empieza a orar y es bendecida, y luego tiene un hijo y le pone por nombre Samuel. Y este niño, como aproximadamente a los 5 o 3 años ella lo dedica a Dios, y significa que lo deja, cuando dejó de darle pecho, lo deja en el tabernáculo para que sirva a Dios. Y ella cada año iba y lo visitaba. El niño básicamente a los 3 años ahí lo dejó y fue criado ahí en la casa de Dios. Y dice que un día él estaba durmiendo y escucha una voz que dice: Samuel, Samuel. Y básicamente era Dios que le estaba hablando. Y desde esos días, dice la Biblia, en el capítulo 3, en el último versículo, Dios lo puso a él como profeta. Desde esa edad, desde muy joven. No sabemos exactamente la edad que tenía cuando ocurrió eso que Dios le habla. Muchos piensan que ya era como los 10, 12 años. Pero dice que desde ese día ya estaba él puesto como profeta y juez para Israel. No había reyes, no estaba Moisés. Dios puso un sistema de jueces que eran como los caciques, por decir, de Israel. Eran los que gobernaban la nación. Llega el capítulo 4 y es donde estamos. Es el tiempo donde Samuel estaba como profeta. Y dice que pasó algo, que estaban en guerra con los filisteos. Verso 2 dice: los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron, matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron de su campamento, y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: tráiganos de Silo el arca del pacto del Señor, y si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Ahí ocurre esto. Cuando Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto, le da instrucciones. Y una de las instrucciones era hacer un arca, el arca del pacto. Era un cofre que representaba la presencia de Dios. Dentro de ese cofre estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, estaba la vara de Moisés y el maná. Eso representaba que donde eso iba era el centro. Ahí donde se daban los sacrificios también, se ponían los sacrificios al final ahí. La sangre se rociaba en el arca, y era el centro de adoración, porque representaba la presencia de Dios. No era un ídolo, era la representación de la presencia física de Dios en la tierra. Y era en el centro del tabernáculo, donde era el lugar santísimo, es donde estaba el arca. Y solamente los sacerdotes podían estar cerca del arca. Si no eras sacerdote, muy probable lo que te iba a pasar es que te ibas a morir, porque estaba la presencia de Dios. Entonces era como Dios lo estableció.
los israelitas fueron derrotados por los filisteos y dicen, pues si llevamos el arca con nosotros, de seguro vamos a ganar porque es la presencia de Dios. Mira lo que pasa. Así que enviaron los hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, a quien está entronizado entre los querubines, y los hijos de Elí y Ofín y Fines, y también estaban ahí con el arca del pacto de Dios. A ver, Nancy, si me ayudas con la lectura, o alguien que me ayude. Estoy en el verso 5. Puedes leer de tu teléfono. Es 1 Samuel 4. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes hemos enfrentado algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que... No como niñas. No, cuando yo leo eso también dije, peleen como hombre. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue tan grande ese día, murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. Vamos a por ahí. Puedes leer desde tu puesto. Ahorita te indico, para que no estés ahí parada. Fíjate bien, dijeron, no, pues vamos a llevar el arca y le vamos a dar una tunda a ellos, ¿ok? Y sucedió que perdieron. Y no solamente perdieron, lo más valioso para Israel era el arca. Eso se la quitaron. Y no solamente pasó eso, sino que mataron a Ofín y Fines, los hijos de Elí. Elí era el sacerdote, ¿ok? Y ya no había más sacerdotes para continuar, ¿ok? Los dos hijos de Elí mueren en ese momento, en esa batalla. Y el arca es capturada. El arca representa la presencia de Dios. Quiero que comprendas eso hoy. El arca representa la presencia de Dios y es capturada. ¿Qué significa eso? Piensa en esa pregunta. ¿Qué significa de que capturaron el arca? Comprende esto. El arca era parte importante, lo más importante en el ritual de los sacrificios, porque ahí es donde se rociaba la sangre. Era el lugar donde estaba el lugar santísimo, donde se entraba a los sacerdotes una vez al año para el pecado para el sacrificio de quitar todo el pecado de la nación. Sin el arca no podían hacer eso. Sin el arca ya no podían participar de esas cosas. Eso significaba la forma en que Israel podía conectarse con Dios. Eso ahora ya no la tienen. El verso 12, Nancy. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí
esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, un clamor resonó por todo el pueblo. ¿A qué se debe todo ese ruido?, preguntó Elí. Entonces el mensajero corrió a donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego, y le dijo: acabo de llegar del campo de batalla y estuve ahí hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido al arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta, se quebró la nuca y murió porque era viejo y demasiado gordo. Durante 40 años había sido el juez de Israel. ¿Sigo? La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Y luego dijo, la gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. So, fíjate bien lo que sucede. La gloria de Dios ha sido capturada, el arca, lo que representaba. Elí muere porque era viejo, tenía 90 tantos de años. Y no solo eso, sino que se cae y dice un comentario porque estaba gordo. Y da risa, a mí me da risa cuando leo eso. Ok, pero esta es la razón por qué hay ese comentario. Porque no debería haber estado gordo. Pero lo que practicaba él y sus hijos es que se robaban la comida del sacrificio. Había una porción para ellos, pero ellos le robaban una porción extra, porque cuando ellos llevaban los sacrificios, si tú llevabas un sacrificio, una vaca, la sacrificaban y pues la carne asada te llevabas parte de ella y una parte se lo quedaban los sacerdotes. Lo que ellos hacían es que no te daban toda tu parte, sino que se la quedaban. Estaba gordo porque estaba robando. Los hijos empezaron a robar de los sacrificios y empezaron a él pues participaba de eso indirectamente. Sucede eso. Luego ¿cómo le dicen? Su nuera da luz y muere a dar a luz. Y dice, este hijo, el nombre se va a llamar tal porque Dios quitó su gloria. ¿Puedes entender la tragedia de lo que está pasando? La presencia de Dios se ha ido. Piensa en esto. ¿Qué tal si nunca más pudieras tú experimentar su presencia? ¿Cómo reaccionarías si tú dijeras, sabes qué, la presencia de Dios se ha ido de mi vida? Es lo que está pasando aquí para toda la nación, porque para ellos era algo físico. Nosotros lo vemos más espiritual por la obra de Cristo. Pero ellos decían, no podemos sentir más a Dios. El arca permanece en el territorio filisteo por 7 meses. Eso lo puedes leer en el capítulo 5, 6 y 7. ¿Ok? Permanece por 7 meses en el territorio filisteo.
¿ok? Y durante ese tiempo, esos 7 meses, Dios empieza a castigar a los filisteos. O cualquier persona que estaba cerca del arca de Dios, era como si fuera una radiación nuclear. La gente le salía tumores, se enfermaban, se les caía parte de la piel y eso. Y empezó Dios a castigar a los filisteos por haberse capturado el arca. Por 7 meses ellos estaban, pues, ¿qué hacemos? Los filisteos empezaron a decir, no, pues, no, vamos a llevarla a este pueblo. Y la llevan al otro pueblo y el pueblo empieza a caer en maldición también. Y no, que la llevan a otro pueblo. Y durante 7 meses estaban llevando dentro del territorio filisteo el arca a diferentes lugares, porque no sabían qué hacer con eso. Luego se dicen, no, pues entonces es un castigo de Dios. Se dieron cuenta 7 meses después. Y dicen, no, pues vamos a poner el arca en una carreta y vamos a poner a unas vacas que nunca la han montado, ¿ok? Que no saben cómo ir en un camino. Y si Dios las manda al pueblo, al territorio israelita, quiere decir que nos está castigando. Hacen eso y las vacas van a camino a Israel. Y empiezan para las plagas. El arca llega a un lugar, y en ese lugar, en esa casa, queda por 20 años ahí, ¿ok? En territorio de Israel ahora. Y vamos a 1 Samuel 7, ¿ok? Verso 1 y 2. Yo lo voy a leer. Entonces los hombres de Curiat Jeraim fueron por el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y las comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargaran de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total pasó el arca ahí. Y durante ese tiempo los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Puedes creer? 20 años el arca lejos del tabernáculo donde debería estar, y no hicieron nada por 20 años. Durante esos 20 años sube en el trono el nuevo rey de Israel, Saúl. Y él queda como rey. Pero ¿qué pasa? No hizo nada con el arca. El arca se quedó ahí. Fíjate lo que pasa. Pierden la presencia de Dios y queda en este lugar por 20 años y nadie la busca. ¿Cuántos leyeron al principio Salmo 132? ¿Se acuerdan que decía? El Salmo 132 dice, escuchamos que el arca de Dios estaba en el territorio de Jafra. ¿Se acuerdan lo que leímos? Era David. Porque David fue coronado como rey años después. Y va a la guerra con los filisteos. Gana. Pero se da cuenta de que el arca de Dios está cerca, porque escucha los rumores. Y ahí donde surge el Salmo 132. Y escuchamos el testimonio, lo que dice el salmista, porque no es David escribiéndolo, es citando algo que pasó, que hizo David. Se cree que el Salmo 132 lo escribió su hijo Salomón, ¿ok? Y David está diciendo en el Salmo 132, básicamente está diciendo, escuchamos que estaba cerca y fuimos a buscarla, ¿ok? El arca estaba en la casa de Abinadab. Estuvo 20 años ahí. Hizo lo que hace David esto. David sabe que está el arca cerca y la manda a buscar. Monta en el arca en una carreta, no carretera, carreta, ¿ok? Y en la carreta ponen el arca y van celebrando, porque el arca va al camino a Israel, a la ciudad de David. Ok, pero sucede algo. La carreta
se topa con una piedra, por decir, dice que se tropieza y el arca se cae. Y un hombre que se llama Usa va y trata de sostener el arca para que no se caiga y muere. Porque nadie más que los sacerdotes pueden tocar el arca. Porque es la presencia pura de Dios. Y este hombre muere y David se enoja. Porque dice, pues no puedo traer el arca acá porque mucha gente va a morir. ¿Qué hacemos? Ahí te dice algo, que quizás David no sabía de que los sacerdotes tenían que llevar el arca. Porque pues si fuera eso, pues ya hubiera enviado los levitas, que eran los que podían cargarla. Pero no sucede eso. David se enoja y dice, no, pues dejémoslas en un lugar. Y la dejan en la casa de alguien. Ok, ahorita vamos a leer eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa en esa casa. Segunda de Samuel 6, del 9 a 15, yo lo voy a leer. Dice, ahora David tenía miedo del Señor y le preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? ¿Se acuerdan Salmo 132? No descansaré hasta que haya un lugar para la casa del Señor, para que el Señor descanse. Dice, verso 10, por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom. Okay, una persona muy importante en este momento. Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. ¿Puedes creer eso? En el territorio filisteo era maldición. En el territorio israelita, Obed-Edom cuidó del arca por 3 meses en su casa. ¿Y qué pasó? El Señor lo bendijo y a todos en su casa. Casa de oración. Hacer un lugar para Él. De eso se trata. ¿Qué pasaría si tú y yo hacemos un lugar para la presencia de Dios en nuestras casas? ¿Qué va a surgir? Dice, de acuerdo a lo que estoy leyendo, lo que pasaría es que Dios va a bendecir nuestra casa y a todos los que están ahí. ¿Por qué vamos a hacer iglesias en casas? Porque nos va a llevar a traer el cielo a la tierra cuando adoramos. Y todos en esa casa van a ser bendecidos. ¿Por qué iglesia casa? Porque nos descentraliza de esto a esto. Donde tú te acercas a Dios y no esperas de que el pastor y el líder sean que siempre te dé un mensaje. Y no quiere decir que eso sea malo, pero lo que quiere decir es que nada más dependemos de eso. Porque dependemos que el pastor ore todos los días, que el pastor lea la Biblia todos los días y llegamos un día a la semana para escucharlo y nos diga qué fue lo que pasó. Ahorita yo he dejado de ver televisión y nada más nada más veo un show, ¿ok? Y veo Halo. La gente que juega videojuegos sabe de qué hablo, ¿ok? Es un show basado en un videojuego que ahora pues es un programa de televisión. Y lo veo, cada jueves sale el nuevo episodio, ¿ok? Cualquiera que sea tu show favorito, yo te garantizo de que tú prefieres verlo que alguien te lo cuente, ¿verdad? ¿A que sí?
Es mejor ver la película que alguien te la cuente, ¿no? Ese es el asunto. Lo que estamos haciendo con la iglesia moderna tradicional hoy día es que alguien nos está contando la historia y lo que estás recibiendo es el cuento de alguien. No es malo eso, pero el diseño de Dios es que tú experimentes su presencia de primera mano y la puedas llevar a otros también. Lo que hacemos aquí en la iglesia no es malo, pero el depender solo de eso es malo. Parte del diseño de Dios es esto que estamos haciendo. Pero si seguimos haciendo esto únicamente, vamos a seguir dependiendo de esto. Pero si hacemos esto y ir en casas, vamos a ser la iglesia de Cristo. Y yo sé que es difícil transicionar a eso en nuestra cultura, porque tenemos una cultura ya establecida por muchos años en el cristianismo. Y esto cambia totalmente la idea que tenemos de la iglesia. Pero si tú lees el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 5, te das cuenta que así era la iglesia. Porque dice que se reunían en templos todos los días, pero también dice que se reunían en casas para las comidas. ¿Cuántas comidas hay al día? Se habla de que esta iglesia se reunía mucho. Yo sé que vivimos épocas diferentes, ahora la gente vive bien distantes o necesitas un carro y todas esas cosas, pero un día a la semana ir a la casa de alguien para buscar a Dios, y durante la semana yo estoy leyendo mi Biblia porque estoy emocionado cuando me reúna con mis hermanos en Cristo. Voy a compartir lo que Dios me habló y voy a escuchar lo que Dios les habló a ellos. Y vamos a orar juntos y vamos a orar unos por los otros y vamos a comer tacos, enchiladas, pupusas, baleadas. ¿Cómo? Pepián, sushi, pizza, lo que sea. Pero ¿sabes qué va a pasar? Mientras comemos, ¿sabes qué va a pasar mientras comemos? Justo como lo hizo Jesús, vamos a tener un momento y partimos el pan y recibimos la cena del Señor y tomamos del fruto de la vid. Iglesias en casa, porque su presencia es lo más importante. Su presencia es primero. Eso es casa de oración. El verso capítulo 2 segunda de Samuel, verso 6 dice: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. Y el arca permaneció en esa casa, en la casa de Obed-Edom, por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Si tú haces un lugar para Él en tu casa, Dios te va a bendecir. Pruébalo por 3 meses al menos y vas a ver lo que va a pasar en tu casa. No importa, escucha, no importa si los de tu casa no quieren hacerlo, tú hazlo. Haz un lugar para Él primero y vas a ver cómo eso va a bendecirlos a ellos. Verso 12 dice: entonces les dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene en su casa, a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Todavía escucha de que Obed-Edom es bendecido y que ahora todo lo que tiene en 3 meses, boom,
Cambió. Y David dice, yo quiero eso para mí. So manda a buscar el arca. Dice, luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca, los levitas, dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. Y David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos y alegrías y toques de cuerno y de carnero. Porque el arca de Dios estaba regresando al centro de adoración de Israel. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué hizo David? Es donde nace el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era diferente al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía 3 cámaras diferentes. Y cada cámara era como la más santa. Y luego estaba el lugar que le decían el lugar santísimo. ¿Ok? Donde estaba el arca de Dios. ¿Sabes qué pasa en el tabernáculo de David? Solo hay un solo lugar. No hay las cámaras, ya no están. Y está solamente el arca en medio. ¿Y sabes qué estaba pasando alrededor del arca? Había músicos, cantores, adorando a Dios las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin parar. Había solo adoración. Todos esos sacrificios que David hizo en camino hasta la ciudad de David fueron los últimos sacrificios que se hicieron, porque en el reinado de David no hubo más sacrificios. Era adoración. David entendió algo que nadie había entendido en ese tiempo. David entendió algo que cuando leemos el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, lo vemos planteado, de que está el trono de Dios y hay que adoración 24 horas al día, 7 días a la semana. David vio eso y entendió que era la forma que Dios quería ser honrado. Ahora vamos al Salmo 132. Dice, Señor, acuérdate de David, verso 1, y de todo lo que sufrió. Él hizo una promesa solemne al Señor y le juró al poderoso Israel. Ese es el deseo de David. Este es el deseo. No iré a mi hogar, ni permitiré descansar, ni dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré mis párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso Israel. Él no descansó hasta eso. Solo empezó a diseñar un templo, porque el Señor no tenía una casa, porque ahora él tenía la arca de Dios de vuelta. ¿Ok? Pero él se decía, yo vivo en un palacio y el Señor vive en una tienda. Y dijo, no voy a descansar hasta que construya un lugar. ¿Sabes qué hizo David? Empezó a ahorrar. Empezó a buscar mucho oro, muchas cosas. Al final él no pudo construir el templo, pero su hijo sí, con toda la riqueza que David había establecido. Ahora entiende esto. ¿Qué pasó con Obed-edom? Su presencia trajo bendición, ¿verdad? ¿Qué pasó con David? La presencia de Dios primero trajo riqueza a todo Israel. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando hacemos a Dios primero? Llenamos de bendición, no solo material, sino la bendición de su presencia. ¿Qué hay en su presencia? Hay sanidad, hay plenitud. Todo Él es suficiente. No, ¿qué pasa en su presencia? No hay necesidad alguna en su presencia. Todo es saciado en su presencia. Por eso hay abundancia. Porque su presencia es primero.
Su presencia es primero. Verso 7 dice: vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, entra en tu lugar de descanso junto al arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad y que tus leales siervos canten alegría por amor a tu siervo David. No rechaces al rey que has ungido. Ahora, ¿cuál es el resultado? Mira lo que pasa. El corazón de David era hacer un lugar para Dios. Y mira lo que Dios responde. El Señor le hizo un juramento a David. ¿Ves cómo inicia este salmo? David le hizo un juramento al Señor. Y mira lo que el Señor le hace un juramento a David, con una promesa que nunca retiraría: pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Y tus descendientes, si tus descendientes obedecen mis condiciones de mi pacto y las leyes que enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén y ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado, y bendeciré a esta ciudad y haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento y vestiré a sus sacerdotes con santidad, y a sus fieles servidores cantarán con alegría. Aquí aumentaré el poder de David, mi ungido será una luz para mi pueblo, y vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. ¿Ves lo que provoca cuando pones a Dios primero? Lo que provoca el poner a Dios primero es una respuesta de Dios para bendecir tu vida. Y es lo que llevamos más de un año hablando aquí. Hablamos de que de hacer un lugar para Él primero, amar a Dios primero. Y es lo que queremos que experimentes, no solo cuando vienes aquí, sino queremos que lo experimentes en tu casa. Quizás hoy tú dices: yo no sé cómo empezar a leer este libro. Ni siquiera tengo uno en mis manos. Pero te vamos a dar uno cuando empecemos las reuniones en casa. Vamos a ordenar Biblias esta semana. Y te vamos a entregar una si no tienes. Porque necesitamos las herramientas correctas para crecer. Pero vamos a hacer un lugar para Él primero, para honrarlo a Él. Para hacer un lugar para Dios primero. De eso se trata. Por eso este mes lo dedicamos a Dios, para hacer un lugar primero. Yo quiero invitarte este mes a que el lunes, miércoles y viernes tomes un tiempo especial para buscar su presencia en ayuno. ¿Qué significa eso? Si tú nunca has ayunado o no ayunas constantemente, te voy a pedir esto: ayuna la comida del mediodía. ¿Ok? Desayuna, ayuna la comida del mediodía y hasta las 4 de la tarde come. Pero ese momento de ayuno, ve a las escrituras, empieza a orar, empieza a adorar a Dios. Ok, si ya practicas más el ayuno, pues te invito a que ayunes de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y te animo, sé que estamos pidiendo a la iglesia 3 días, lunes, miércoles y viernes, pero si puedes hacerlo todos los días, hazlo. Yo lo estoy haciendo. Pero queremos su presencia primero. El próximo sábado iniciamos los grupos en casa. Amén. Dios se va a mover en la casa esa donde vamos a estar el sábado. Dios se va a mover en la casa que vamos a estar el domingo y también aquí. Pero ve preparándote para experimentar a Dios de una manera diferente. ¿Qué vas a esperar estas 2 primeras reuniones de este mes? Vas a esperar
que oremos, comamos, y vas a ver un video. Estas 2 primeras reuniones, donde vamos a sentar las bases de las reuniones en casas, para que en el mes de abril iniciamos con nuestro plan de lectura. Y ya desde ahí no va a haber más videos, a menos que Dios diga algo. Pero lo que vas a ver ahí es que en el mes de abril ya tú vas a empezar a leer y vamos a ir a compartir y ver lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero vamos a hacer un lugar primero para Él, porque esto es lo que va a pasar. Vas a estar en una casa ahora haciendo eso. ¿Y sabes qué va a pasar psicológicamente? Mira cómo entramos en tu cerebro. Psicológicamente esto es lo que va a pasar. En Panamá hay un supermercado que se llama El Machetazo. Ellos tienen tenían, cuando yo iba creciendo, tenían una frase, un eslogan. El mono hace, el hombre hace y el mono hace. Así era el eslogan de ellos. El hombre hace, el mono hace, con el machetazo no hay quien compita. No tiene sentido, pero esto es lo que me acuerdo. El hombre hace, el mono hace. Si hacemos un lugar en un contexto de un hogar, en una casa, es más fácil para nosotros trasladar eso a nuestras propias casas. Cuando adoramos a Dios aquí, es muy difícil trasladar ese concepto a nuestras casas. Pero cuando lo empezamos a hacer juntos en las casas que nos reunamos, va a ser más fácil trasladarlo a nuestras casas y hacerlo nosotros mismos y adorar a Dios de esa manera. Porque nuestra mente nos limitamos al micrófono, la bocina y todas esas cosas. Pero cuando empecemos a estar en nuestras casas, va a ser diferente. Va a ser diferente. Y vamos a ver sanidades. Vamos a ver sanidades y milagros. Si estás conmigo, si estás conmigo en esto, ponte de pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y por tu iglesia. Gracias por mis amigos aquí, Señor. Gracias porque podemos orar unos por los otros y tú has tocado nuestras vidas ya. Gracias por tu palabra. Hechos capítulo 2, verso 42 en la traducción del lenguaje actual. Te lo voy a leer. Y esta es la respuesta que siento en este momento que el Espíritu Santo nos está llevando a tener. Verso 41 dice: ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro, y tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Verso 42 dice: y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Dice: y decidieron. Esto es una decisión que tomamos. El decidir vivir como una gran familia. ¿Sabes qué significa eso? Es muy probable que no vamos a querer. Es muy probable que no vamos a tener ganas y nos va a dar pereza. Pero ellos decidieron, se comprometieron. Dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, se comprometieron a las enseñanzas de los apóstoles. Y decidieron.
Es una decisión. Ahí donde tú estás, habla con Dios, con el Espíritu Santo y decide. Y dile, yo decido vivir como una gran familia. Yo decido ser parte de esto. Padre, decidimos juntos ser una gran familia y que tú nos uses, Señor. Que podamos crecer juntos de la manera que tú nos has llamado a crecer y ser tu iglesia, Señor. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu presencia y por tu amor. Bendice a mis amigos aquí, Señor.